¡Ah! Me quemó. Pues el día de hoy hemos tenido que cancelar el viaje gracias a la lluvia, pero mi cabeza solo dice grabar, grabar y grabar. Y por este fuerte temporal de lluvia, me quedaré en casa y cocinaré nada más y nada menos que para ustedes. Y hoy le estaré cocinando el famoso mangú, plato y cultura de la República Dominicana. La República Dominicana es un país que se encuentra en el Caribe, de hecho la segunda isla más grande en lo que es el Caribe, conocida mundialmente por sus playas, su gente y en especial el sazón encima de la mesa. Y para esta receta necesitamos 3 plátanos, una cebolla, aguacate, salami o jamón, aceite de oliva, mantequilla, la mantequilla que prefieran, sal, un poco de vinagre, ya le mostraré para qué el vinagre, y un poco de sazón en polvo. Y empezamos. Y luego de pelar los plátanos lo ponemos a hervir de unos 15 a 20 minutos. Estando los plátanos hervidos, ahora les voy a enseñar una técnica secreta para la cebolla. Una técnica secreta milenaria. Tradición familiar forjada por los dioses. Le ponemos un poco de vinagre, movemos con una cuchara e inmediatamente le sacamos el vinagre. ¿Por qué le ponemos y le sacamos el vinagre? Bueno, pues le ponemos vinagre para que le mate el picor a la cebolla y le sacamos el vinagre para que las cebollas no queden agrias. Luego de esto ponemos la sartén y la ponemos a fuego medio. Pues le ponemos un poco de aceite. Cuando el aceite está caliente procedemos a poner la cebolla. Ahí está, ahí está, ahí está. Ponemos un poquito de sal, un poco de sazón y movemos un poco. Luego comenzamos a freír el jamón. ¡Ah! Me quemó. Y ya terminado con lo que es la cebolla y el jamón frito, ahora procedemos con la joya de la corona, el mangú. Aquí tenemos los plátanos ya hervidos. Tomamos un poco de agua caliente de los plátanos y ahora verán para qué. Luego el resto podemos botarla. Para majar los plátanos podemos utilizar una taza o podemos usar un majaplátano. En mi caso voy a usar un majaplátano porque es lo que tengo. Ahora ponemos un poco del agua caliente que le quitamos. Solo un poquito porque no es una gran cantidad. Y seguimos aplastando hasta que quede de una forma pastosa. Ahora vamos a proceder a ponerle la mantequilla. Dependiendo de la cantidad y a su gusto. Cada vez que ponen algo, prueban. Y para que quede un poco más suave le ponemos un poquito de agua fría. Ya está. Seguimos. Miren cómo queda ya luego de este proceso. Bien suave, parece un puré de papa. Y ahora lo probamos. Increíble. Y así va quedando nuestro mangú. Plato típico de la República Dominicana. Ya hemos acabado con lo que es nuestro plato típico dominicano y queda así. Miren qué ricura, miren qué belleza. Es un plato bastante rico en la cultura dominicana, 100% dominicano. Pues estando todo listo, vamos a darle.
Y bien, pues hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado la receta, si la has probado, comenta en los comentarios la palabra mangú. Ahora yo voy a limpiar todo esto. Hasta la próxima.